Antes de la pausa, ¿no? Que este país siempre ha tenido una alta concentración de las riquezas, que el poder siempre ha sido dueño de casi todo. ¿Eso ha favorecido la corrupción, Cristóbal? ¿Y cuál es el origen histórico de esa concentración del poder? Montesquieu, en el espíritu de las leyes, decía que el poder total corrompe. Entonces, indudablemente que la concentración del poder lo único que lleva es a la corrupción, porque tú no tienes contrapeso, en definitiva. De ahí entonces que si tú concentras el poder, la tentación de la corrupción es muy grande. Ahora, dicho eso, ¿cuál será el origen? Venían varias explicaciones. Uno, primero, la matriz económica de Chile, una matriz bastante humilde desde el punto de vista productivo, y por lo tanto, indudablemente se tiende a pensar que si tú concentras en definitiva las faenas extractivas, en cuanto a esfuerzo, digámoslo, eso te permite una mayor eficiencia. A la larga eso se transforma en todo caso en la lógica de concentrar y corromper. Por otro lado, también hay ciertas tendencias que se han dado desde nuestra época colonial y que, más allá de lo anecdótico, se presentan sociológica y antropológicamente como un modelo, digámoslo, no chileno, sino a nivel latinoamericano. Cuando tú tienes desde un principio un sistema en el cual el cumplir la ley significa dejar la vida por cumplir la ley, que son opresivas fundamentalmente en la época colonial, indudablemente tú te aprovechas de que el rey esté lejos, de que finalmente no tenga el poder suficiente ni el alcance para hacer cumplir la ley o forzarte a cumplir la ley, y donde tú creas espacios de transgresión que, como todo, incluso es como los niños cuando van creciendo, te dicen, ya, voy a hacer una maldad hasta acá, y después la voy a llevar hasta acá, y tú vas aumentando el espacio hasta ver hasta dónde llega la tolerancia y quien te diga, no, pare. En este caso sucedió la manga ancha durante mucho tiempo en América, incluso en nuestro país. Como bien decía Gonzalo en algún momento, Chile es un país que está muy lejos y por lo tanto el concepto de Estado, un Estado fiscalizador, un Estado en definitiva que te obliga a cumplir la ley, no llega a Chile. Entonces tú creas en definitiva redes de compadrazgo, redes de protección que pasan en algún momento de ser algo de momentáneo a convertirse en la tónica. Y finalmente, si tú eso lo trasuntas al ámbito del ¿cómo se llama?, del ejercicio del poder económico, indudablemente sea una confabulación entre poder político y económico que termina, bueno, generando espacios resultados bastante tristes como los que nosotros hemos visto hasta el día de hoy. Yo creo que, perdona, y hay algo que es interesante que tiene que ver con que cualquier país o cualquier sociedad busca organizarse mediante ciertas instituciones en pos del bien común, ¿no? En el caso de una república es el Estado, ¿no? Y en la medida de que ese esfuerzo funcione y efectivamente logre esa representación, puede haber un mayor control de la concentración de la riqueza, del poder, y evitar los grados de corrupción. Y cuando ese esfuerzo de organización de la comunidad en pos del bien común tiene impedimentos o fracasa o es saboteado, hay más espacios para la corrupción. Y en ese sentido, a lo largo de la historia de Chile hemos vivido ciclos, ¿no?, en los cuales ha ocurrido o lo uno o lo otro, y curiosamente han coincidido con más o menos corrupción. Gonzalo, ¿y cómo se van formando las grandes fortunas históricas de nuestro país? Cuando revisamos los ricos de hoy, vienen a ser algo así como tataranietos de los ricos de ayer, ¿no? Bueno, eso es muy interesante porque la élite... No todos, pero varios de ellos. La élite económica y política chilena yo creo que es una de las más, persistentes en la historia de América Latina. ¿En qué sentido persistente? En el sentido de que la vieja oligarquía o incluso la vieja aristocracia hacendal aún tiene poder y representación. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que hubo una controversia entre Ignacio Walker, que había sido, me parece, embajador en Argentina, o había tenido un cargo en Argentina, que se refirió al peronismo como una suerte de fascismo, lo cual puede ser considerado de esa manera en algunos aspectos. Y resulta que un personero argentino, un peronista, enojado por esto, por supuesto, le dijo que claro, que puede ser, pero que el peronismo, una de las cosas que había hecho era justamente terminar con esa clase oligárquica que él representaba y que aún persistía en Chile, ¿no? Más allá de la controversia entre estos dos personajes y los motivos y quién tenga la razón o no, eso es así. Y en el caso chileno, la élite ha persistido en algunos espacios por 450 años, ¿no? O sea, una concentración de riqueza a largo plazo pocas veces vista, que por supuesto se ha ido renovando por la incorporación de otros grupos, y también gracias a eso ha podido sobrevivir. Pero hay un núcleo duro que aún persiste y que es un fenómeno bien único.
¿Quiénes fueron los primeros dueños de las tierras en Chile y que así se fueron heredando generación tras generación? Se lo pregunto a los historiadores, por supuesto. Bueno, el caso chileno a partir de la encomienda, digamos, desde el siglo XVI, ¿no? De hecho, yo diría que uno de los hitos históricos, políticos y sociales más importantes de la historia de Chile, más incluso que la independencia, es la reforma agraria, ¿no? Porque acaba, en buena medida, con ese orden social, ¿no? Con un grupo social que se mantiene gracias a la propiedad de la tierra. Y yo le agregaría a lo que dice Gonzalo, incluso en el siglo XVIII, la expulsión de los jesuitas llevó a que las tierras de los jesuitas fueran loteadas, digámoslo, y rematadas por el Estado español a través de la famosa Junta en Temporalidades, lo cual también acrecienta o incluso hace entrar a nuevos actores, de hecho, al tema de la fortuna sendal, pero incluso también a través de la incipiente industrialización y de las faenas extractivas que se dan en Chile, tú también tienes el surgimiento de nuevas fortunas. Estoy pensando en Tamaya con los Urmeneta, por ejemplo, la explotación del salitre en algún momento, porque eso es una fortuna ya caída, de hecho. Lo mismo pasa respecto a los cousiños, por ejemplo, respecto a las faenas carboníferas o vitivinícolas, y así también tú vas asociando fortuna con familia, ¿no? Así como una especie de dinastía que persiste en el tiempo. Yo no dudo que indudablemente ahí hay un trabajo honesto y honrado de parte de los empresarios, pero que desarrollaron esa faena, pero que a la larga también tú te das cuenta que algo que no se da tanto en los países europeos, por ejemplo, en países anglosajones, donde tú te das cuenta que la distribución de la riqueza, o por último el cambio de mano en mano de la riqueza, es algo común y aceptado dentro de las sociedades, mientras que en las sociedades latinoamericanas como que eso se tiende a ver mal, el nuevo dinero, el nuevo rico, etcétera, y prefieres tú el viejo dinero, la vieja tradición y la familia. Entonces también quizá eso tiende a cambiar un poco los paradigmas dentro de las sociedades latinoamericanas y que lleva precisamente a esta concentración de la que hablaba Gonzalo.